¿Cómo es posible que aquí no se quiere hacer la reforma, que esta es una desgracia, que el artículo tal dice esto, que el adjetivo tal o que la norma o el proyecto propuesto por el gobierno dice el otro? Pero lo que no se dice, presidente, es que aprovechando esta propuesta para la reforma del sistema de justicia y la reforma del Consejo Nacional de Magistratura, el fujimorismo, en el dictamen de la Comisión de Constitución, está pretendiendo que al jefe de la OMPE y del RENIEC sea designado por el Congreso. Eso es un aprovechamiento político, pues, señor presidente. Entonces eso me parece escandaloso, así no nos parece una barbaridad que ya no están atendiendo los intereses del país, sino los intereses políticos partidarios. Ahora, yo me tengo que callar ante esto, señor, y no decir eso. Los fujimoristas no quieren que diga esto, pero yo tengo que decirlo porque está plasmado en el dictamen de la Comisión de Constitución. Entonces comienzan a hacer una serie de críticas teniendo tremenda viga en el ojo, señor. Entonces así no se puede trabajar por el país. Entonces yo no sé por qué se alteran. Yo no sé por qué se alteran, señor. Les puedo dar una interrupción, pero me han cortado hasta el uso de la palabra. Me están cortando, me cortan el uso de la palabra. Yo no he dado ninguna interrupción. Por favor. Me ha dado la palabra a mí. ¿Puede decirle al congresista que guarde silencio? Yo le tengo que dar la palabra. No, presidente, me está dando a mí la palabra. Entonces, presidente, dos cosas bien claras. Parece que quien tiene la viga en el ojo es el congresista que me ha antecedido, porque no sabe leer. El dictamen de la Comisión de Constitución dice claramente que los miembros, los jefes de estos dos organismos van a ser designados a propuesta del Poder Ejecutivo en una terna que será ratificada por el Congreso. Hay que saber leer, presidente. Yo entiendo que la viga no los está dejando. Y en segundo lugar, presidente, estamos en la Comisión de Justicia. Dejemos de poner trabas. Estamos dando un análisis concreto. Hemos hecho la tarea, hemos leído, nos hemos dado el trabajo de correr, pese a que hemos estado en comisión. Entonces, por favor, presidente, ponga usted orden. Vayamos al tema de la orden del día, que es la discusión del predictamen. Yo entiendo que hay congresistas que si no hablan de Fuerza Popular no existen. No existen, o sea, no aparecen. Pero respetos guardan respetos, presidente. No vamos a permitir que congresistas que siempre van a las comisiones a dinamitar, a buscar bochinche, hoy día también lo hagan. Nuestra prioridad debe ser la reforma. Trabajemos en modo reforma, presidente. Dejemos de lado las mentiras, las medias tintas y vayamos al tema de fondo. Bueno, ya hemos escuchado a la congresista letona. Yo quiero decir solamente que si no hay voluntad política no vamos a poder sacar adelante acá la reforma del sistema de justicia. Así que por favor les pido que ir de frente a entregar aportes para poder incluir en este caso en el predictamen para poder de una vez pasar la votación. Eso es nada más lo que necesitamos, pero de manera también respetuosa. Tiene el uso la palabra el congresista Lescano. Sí, me cortaron el uso de la palabra, señor, y antirreglamentariamente, porque yo soy el que doy la interrupción, yo soy el que doy. Si yo no doy la interrupción, no puede ir nadie, pero me han cortado el uso de la palabra aprovechando, claro, la mayoría parlamentaria acá. No, claro que sí, pero bueno. Ahora, señor presidente, tengo que hablar pues de la mayoría parlamentaria porque son los que dirigen el Congreso, los que dominan con la votación. Tengo que decir, pues, o son fantasmas. Entonces ya serán fantasmas, igual que Yesenia Ponce son fantasmas, ya no hablaré de ellos, ¿no? Entonces, señor presidente, mire, estamos tolerando, señor, mire, si no es broma, no estamos bromeando, señor, estamos tolerando incluso que como el señor Becerril, que interfirió actos en el Consejo Nacional de la Magistratura, también... Por favor, tenemos que seguir con el debate. Siga, congresista... Claro, pero que no... No estoy... Congresista Becerril, por favor. Tan simpático... Congresista Lescano, siga. Tan pintón que es el señor que nos hemos obsesionado. Pero no creo, habría que... Bueno, señor, estamos tolerando hasta que personas que no tienen autoridad están interviniendo en el debate, señor, como el señor Becerril, eso hay que decirlo. Eso es de fondo, es de fondo, señor, ¿o no? Es como poner, pues, no sé, alguno del Consejo Nacional de Magistratura a sentarse acá para que haga propuestas también. A mí me parece, no sé.
Señor. Congresista Becerril, por favor, más respeto, por favor, más respetos. En este momento está hablando el congresista Lescano. Tiene el derecho también a hablar, así como ya hablaron también. Siga, por favor, congresista Lescano. Señor presidente, yo tengo que agregar ahora sobre el contenido del proyecto que a nosotros no nos gusta del todo la fórmula presentada por el gobierno, porque la comisión especial que tiene que designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, ahí están el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación, dos representantes de dos entidades altamente cuestionadas. Van a dirigir el nombramiento de los nuevos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez van a designar a jueces y fiscales. Y yo creo que quien debe presidir no es el presidente del Poder Judicial, por lo menos hagamos ese cambio, ¿no? Que sea el defensor del pueblo el que presida esta comisión especial para que haya cierto equilibrio en la situación, y no el presidente del Poder Judicial, porque repito, hay un fiscal o un vocal supremo, señor, que está sindicado como jefe de una banda, y van a ser esos señores los que van a presidir esta comisión especial. Me parece que no. Yo propondría, señor, haciendo un esfuerzo y tratando de conciliar una fórmula, que el defensor del pueblo sea quien presida esta comisión especial. Y como ya algunos colegas lo han dicho, puede integrar también esta comisión especial un representante de las universidades públicas que tengan 50 años de fundación, con lo cual se incluye la participación de la ciudadanía. Se puede llegar a una fórmula en ese sentido. En segundo lugar, señor presidente, pensamos además que en la fórmula que se nos ha alcanzado, sería bueno que los miembros de esta comisión especial, del Consejo Nacional de la Magistratura, no tengan pues un ejercicio profesional de 30 años. Demasiado tiempo se exige para que un profesional, un abogado, sea miembro del Consejo Nacional de Magistratura. El presidente del Poder Judicial, que sí entiendo es una persona honorable, el actual titular del Poder Judicial, el doctor Prado Saldiaraga, ha dicho que se pueda poner 20 años, pero no 30 años, para que sea miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso me parece bastante razonable, pero poner ese tipo de requisitos de 30 años de ejercicio profesional a mí no me parece adecuado. Por otro lado, señor, en el actual artículo 154 de la Constitución del Estado, se dice que son funciones del Consejo Nacional de la Magistratura, previa evaluación de méritos, concurso de méritos, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, con una votación de no menor a 2/3 del número legal de sus miembros, designan a los jueces y fiscales. Si hay un concurso de méritos y ha ganado con una determinada nota, ¿por qué hacer una votación de 2/3? Porque de pronto salen 3, 4 aprobados y el cuarto aparece nombrado. ¿Por qué? Por las influencias que hemos visto que habían en muchos casos ilícitos. El que haya ganado el concurso quedó como el juez y no tiene por qué haber una votación de 2/3 para el nombramiento, señor, porque ahí está la trampa. Ahí se maneja una serie de cosas, pues. No, repito, el cuarto se convierte en el ganador y el primero quedó postergado. Entonces, ese párrafo del artículo 152 en el inciso primero habría que cambiarlo. En el dictamen, señor, no se dice absolutamente nada. Habría que eso retirarlo y decir que el que ganó, señor presidente, para poder hacer algún tipo de méritos, que se respete esos méritos. Y finalmente, en el inciso segundo, señor presidente, cuando se dice que si no se ratifica a un juez y fiscal, generalmente porque ha cometido irregularidades, dice, no, ya no puede ingresar a trabajar al Poder Judicial y al Ministerio Público. Señor, debe ser a toda institución pública. Señor presidente, no debe poder ingresar a ninguna institución pública si ese juez o fiscal no han sido ratificados, porque obviamente ha cometido una gravísima irregularidad. Ha habido señores que han soltado hasta narcotraficantes con habeas corpus y de pronto han regresado al Poder Judicial. Eso no tiene sentido. No debían estar ni en ninguna instancia del Estado. Y así se debía también corregir el inciso segundo, señor,
del artículo 154. De manera tal que, señor, haciendo, repito, un esfuerzo, la fórmula no es la que nos dé seguridad total de que el Consejo Nacional de la Magistratura va a funcionar ahora perfectamente, pero tratando de que salga la reforma, que hay una propuesta y que el pueblo decida, porque esto tiene que pasar al referéndum, que el pueblo decida pues si le gusta o no esta propuesta, porque esto va a ser también sometido a veredicto popular. Que el pueblo decida, señor, pero hagamos la propuesta. No es perfecta, pero llevamos adelante, señor, una reforma que el Perú está necesitando. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. Presidente, como han dicho miembros del Nuevo Perú, la congresista Wilka, nosotros creemos que es importante avanzar hacia un texto consensuado para que podamos lograr la votación. Como hemos dicho públicamente, antes de escuchar los audios, antes de que supiéramos cómo los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura traficaban para colocar a jueces, antes de que supiéramos que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura lograron orquestar una mafia que lograba desde el Callao modificar y hacer lo que quería con el señor Ríos, por ejemplo, o el señor Inostroza, antes de que tuviéramos que escuchar al consejero Baltasar Morales, al consejero Orlando Velázquez, a la consejera Maritza Aragón y al consejero Ebert Marcelo, señalar que sí hubo una discusión entre el señor Guido Aguila y Baltasar Morales porque el señor Becerril habría incidido en la elección de un presidente del Consejero Nacional de la Magistratura. Antes de eso, presidente, estoy relatando datos, presidente, antes de eso, no teníamos nosotros la claridad, presidente, de señalar qué cosa era... Deme la palabra, presidente. Claro. Adelante, congresista. Presidente, yo lamento que un proceso que está en la subcomisión de acusaciones constituciones y que todavía, presidente, está en proceso de determinarse, por muchos colegas acá ya dieron un veredicto. Yo entiendo, presidente, su posición, pero no pueden aseverar una cosa que no es cierta, presidente. Y creo que acá estamos tratando de avanzar con los tiempos en una sesión extraordinaria. Porque también hay que entender que a las 4:30 tenemos una sesión ordinaria. Y en este plan, presidente, de alusiones, y en este plan de tocar temas que no en realidad son los temas de fondo, queriendo dañar la imagen de una persona, yo creo que eso no contribuye a avanzar con este debate, presidente. Gracias. Presidente, para continuar con mi intervención. Sí, me parece que acá hay una intención de dilatar más bien justamente este debate. Por eso quiero ir al punto, presidente. En todo caso, aportes puntuales. Lo que queremos nosotros de Nuevo Perú decir es que, habiendo escuchado a esos consejeros hacer la afirmación que hicieron ellos y que esa conversación sí se dio y está grabada, necesitamos, por ejemplo, y estamos totalmente de acuerdo en que se mantenga la disposición complementaria. Nuestra preocupación, y lo decimos con claridad, es que el dictamen que se va a discutir a las 4:30 de la tarde en la Comisión de Constitución elimina la posición y la posibilidad de una revisión a cargo de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa disposición complementaria transitoria presentada con el proyecto del Ejecutivo y en el dictamen que usted nos alcanza, nos parece fundamental y la ratificamos desde el Nuevo Perú porque nos parece que sí, las acciones que el señor Aguila y compañía en esa mafia se sellaron en ese consejo pueden y deben ser revisadas, presidente. Segunda cosa, el artículo 155. En la reunión que tuvimos con el ministro, a través suyo, presidente, que vino acá a sustentar junto con sus viceministros, se planteó la composición de los miembros electores en el artículo 155. En esa reunión se planteó, y volvemos a plantearle a usted, que se pudiera incluir a un representante de los decanos de las universidades licenciadas por SUNEDU y con una antigüedad de por lo menos 50 años. Y también que se pueda incluir al decano presidente del Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales del Perú. De esa manera se puede tener un espacio donde están entidades estatales y estén dos representantes de sociedad civil, presidente. A diferencia de la anterior situación, la propuesta que planteamos y que entiendo también se viene recogiendo en otros espacios, da el cargo directo al decano presidente y en el otro caso al rector presidente. Segunda cosa, también creemos que es importante en el artículo 155 que el apoyo sea de una secretaría técnica ad hoc, que la comisión especial determine, no necesariamente una entidad con nombre propio como está en la propuesta original.
Asimismo, presidente, queremos saludar la modificación del artículo 156. El proyecto de ley presentado por el Nuevo Perú también habla de la necesidad de la idoneidad de las personas que forman parte. Nos preocupa en el dictamen que se va a discutir en la tarde que se haya retirado el tema de conflicto de interés, presidente. Entonces, queremos ratificar la importancia de que se ponga expresamente, como está en el dictamen, el tema del conflicto de interés como un tema que tiene que estar claramente señalado. Asimismo, presidente, creemos que se debe incluir un párrafo en el artículo 156 que diga: las características y perfil exigido para los postulantes a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura serán elaborados y aprobados por el Consejo Especial encargado de elegir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura con el apoyo y la asistencia de la Secretaría DOC en los términos referidos en el artículo 155. Esta propuesta de texto sustitutorio se la alcanzamos ahora, presidente, a ver si es que logramos un texto consensuado que pueda ser votado. Muchas gracias. Gracias, congresista Glave. Tiene el uso de la palabra el congresista Violeta. Adelante, congresista Letona. Presidente, sería bueno que podamos establecer un criterio metodológico. Son las 4:15, hemos empezado súper tarde, hemos empezado casi media hora después de la convocatoria y muchos de nosotros tenemos sesión 4:30 y no salimos de alcances generales. Entonces de repente podemos ir artículo por artículo, ir dando nuestras observaciones y ir perfilando al menos el artículo 156. O sea, lo que creo es que si no, presidente, lamentablemente nosotros Fuerza Popular, 4:29 nos vamos a tener que retirar y no hemos avanzado lo suficiente. Claro, congresista Letona, pero así también ustedes tienen sus congresistas necesitarios que puedan asistir a la Comisión de Constitución. Yo creo que esto es un tema importante y que espera el resultado de la ciudadanía. Tiene el uso de la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, primero un pedido. Yo tengo un proyecto de ley, el 955, referido a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que me gustaría esté consignado dentro de las iniciativas referidas al tema. En segundo lugar, presidente, he escuchado una lista importante de sugerencias, pero la mayoría de ellas no referido, o más bien, coincidiendo en el aspecto central de la propuesta, se refieren en su mayoría a algunos aspectos de carácter formal que pueden ser perfectamente incluidas y que no tendrían por qué finalmente evitar que se apruebe el proyecto que está sometido a discusión. Resaltar, presidente, que hay una idea central que ha quedado establecido por esta comisión y en la Comisión de Constitución que no estaba en el debate en la legislatura anterior cuando comenzamos a discutir el proyecto sobre la reforma del CNM, y es el principio del concurso meritocrático. Yo saludo que en el Parlamento las diversas fuerzas políticas, a raíz de la iniciativa del Ejecutivo, finalmente aceptemos que el principio de la meritocracia tiene que funcionar para efectos de la calificación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y en aras de construir algunos consensos, presidente, por ejemplo, nosotros desde nuestra bancada no tendríamos ningún inconveniente con la propuesta que ha señalado, por ejemplo, el congresista Lescano, que quien presida este comité especial pueda ser el defensor del pueblo y no el presidente del Poder Judicial. A mí me parece que eso tiene bastante lógica en la medida que los miembros que finalmente son calificados son básicamente para el Ministerio Público y para el Poder Judicial. Y como el defensor del pueblo termina siendo una persona más intermedia a estas funciones, me parecería que si la Constitución lo regula de esa manera, no tendríamos por qué observar. Otro aspecto que me parece importante, presidente, es que en la Comisión de Constitución se han agregado 2 miembros más a la Comisión Especial. En aras de construir este consenso, creo que en la fórmula de la Comisión de Justicia deberíamos también recoger lo que ha hecho la Comisión de Constitución. Pero ahí yo me adhiero en parte a la propuesta de la congresista Glave en el siguiente sentido. La Comisión de Constitución sugiere que a los 5 miembros que se ha propuesto en el proyecto del Ejecutivo se agreguen 2 rectores. Uno de las universidades públicas y uno de las universidades privadas. Mi propuesta sería que sea solo uno, correspondiente a universidades públicas y privadas, efectivamente, de universidades que tienen más de 50 años de funcionamiento, y licenciadas, como corresponde. Y que el otro representante, ya que quieren que sean 7, provenga elegido por todos los colegios profesionales, porque los colegios profesionales, efectivamente, quienes califican fundamentalmente para jueces y fiscales son precisamente los de gremio jurídico, por lo tanto corresponde que haya un representante que los califique.
Por lo tanto, presidente, en aras de ir construyendo consensos, como dice la congresista letona, en referencia al artículo que ha planteado, me parece perfecta. Al final le doy la interrupción, congresista Rosa, si me permite. Me parece que este artículo se puede perfectamente consensuar, recogiendo parte de lo que dice la Comisión de Constitución, con lo que ha propuesto el congresista Lescano, con lo que ha propuesto la congresista letona y con lo que ha propuesto la congresista Glave. Es decir, en ese punto no deberíamos tener mayores discordancias. Diversos otros aspectos de redacción que ha señalado la congresista Beteta me parecen sumamente razonables, ¿no es cierto? Evitar términos que nos lleven a una interpretación innecesaria o errónea y más bien simplificar en lo posible el texto constitucional como metodología de trabajo. A mí me parece que eso tampoco no tendría por qué generar otra discusión. Otro aspecto, presidente. Yo no entiendo por qué, y esto sí es un comentario político, no entiendo por qué la crítica a que la Comisión de Justicia recoja como elemento fundamental la propuesta del Ejecutivo. Precisamente lo que hay es una concordancia con un entendimiento, con una metodología, con una propuesta. No, mi ánimo no es generar un debate, solamente estoy sentando una posición, congresista letona, si me permite. Por lo tanto, a mí me parece perfectamente legítimo que la Comisión de Constitución pueda desarrollar esto y la Comisión de Justicia pueda tener un texto que no es idéntico al del Ejecutivo, no es idéntico, pero que se basa en lo fundamental a la propuesta que el gobierno ha generado. Sin embargo, en este tema, mire usted, presidente, en este tema, sin embargo, hay un aspecto que también yo sugeriría recoger de la Comisión de Constitución. Gran parte de los problemas vinculados al Consejo Nacional de la Magistratura no solamente es a quiénes se elige o cómo se los elige. Gran parte de los problemas están en las funciones que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura. Por lo tanto, yo también recogería, presidente, la modificación al artículo 154 de la Constitución que regula las funciones, y ahí se ha recogido, en el caso de la Comisión de Constitución, se han 3 modificaciones a incisos determinados del 154, lo cual a mí me parece perfectamente viable, en el ánimo, una vez más digo, de construir consensos y evitar que sean las diferencias las que se antepongan a esta discusión. Otro aspecto que a mí me parece también que podría recogerse, presidente, es que efectivamente, si es que exista una secretaría ad hoc, tal como lo ha señalado la congresista Glave, también lo ha señalado el congresista Lescano, si no me equivoco, el congresista Becerril también, y la propia congresista letona, en lugar del servicio civil como estableció el Ejecutivo. Me parece que esa es una propuesta que también podría ser recogida y no desnaturaliza el sentido de la propuesta que estamos discutiendo. Que tenga que ser básicamente abogados, me parece a mí correcto. En la parte que hay que sentar posición, presidente, en términos de discrepancia profunda, desde mi punto de vista por lo menos, es que en la modificación del proyecto hecho por la Comisión de Constitución se interviene y se desnaturaliza la propuesta del Ejecutivo en relación al nombramiento para el jefe de la RENIEC y de la OMPE. Ese aspecto me parece inadmisible y será materia del debate que tengamos en la Comisión de Constitución. Pero siento oposición y no entiendo por qué se ponen tan nerviosos y por qué me quieren vetar. Estoy tratando de ser rápido en mi posición y yo respetaré cuando usted hable, congresista Mulder. Yo respetaré cuando usted hable. Está dilatando, nada más, pues hablando de otra cosa. Quiero una interrupción del congresista Mulder. Si se ponen a hablar de temas que son de otra comisión, lo único que están haciendo es dilatar, presidente, y ya se le ha señalado de que vamos a tener sesión de la Comisión de Constitución y por lo tanto el querer dilatar es tratar de frustrar esta sesión. Perdón, ¿no será que estoy haciendo alusión a eso porque tiene que ver con el mismo tema? Es decir, ¿no será que estamos modificando los artículos 154, 155, 156 de la Constitución? Y lo que estoy estableciendo en términos metodológicos es que no solamente nos refiramos al 156 y 157, sino también al 154, por favor. Por último, presidente, una fórmula que se discutió, que se ha recogido, que se ha mencionado, en los debates previos, que me parece también importante, y lo dejo en todo caso solo para efectos del análisis, es que una preocupación que efectivamente mencionaba el congresista Becerril no deja de tener razón. Tenemos que establecer un candado para que en el momento en el que se seleccionan a los consejeros del CNM no sea una repartija. Es decir, si son 5 personas las que tienen que calificar y son 5 personas las que van a elegir, es lógico que el instinto natural los lleve a que cada uno
elijan a una persona y por lo tanto hay una suerte de repartija. Un mecanismo propuesto por los equipos técnicos fue que se establezca que haya una elección por año, es decir, que haya una renovación en la que en los primeros 5 años probablemente elijas a una persona que va a salir elegido, va a cumplir funciones solo un año. Y luego eso lo que te va a permitir es que tengas que elegir progresivamente, de tal suerte que no se tengan que repartir uno a la vez. Esa propuesta se hizo en esta comisión, se hizo una propuesta en la Comisión de Constitución y eso podría evitar utilizar esta fórmula de repartija a la que hemos aludido. Termino dándole la interrupción al congresista Rosas, que lo había solicitado, presidente. Gracias. Congresista Rosas. Gracias. De manera breve, presidente. En la página 21, más o menos a media página, dice: los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son 5. Luego sigue el siguiente párrafo: la elección de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura garantiza una participación equilibrada de consejeros hombres y mujeres. Yo me pregunto, si 50-50% y son 5, ¿qué serían? 2,5. Es imposible, presidente. O sea, ¿qué es lo que se quiere decir acá? Hay que precisar la redacción. Esta cuota de género es limitante, porque si es por meritocracia, ya no hay que poner pues 50-50. ¿Qué sucedería si la mayoría son mujeres? A buena hora, pues. ¿Por qué le vamos a limitar al 50%? ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si son hombres o son unos hombres y mujeres? No hay. Si es por meritocracia, la mujer, su capacidad no necesita una defensa legal o que se imponga por ley. La meritocracia puede resultar, presidente, que haya mujeres más capaces y aseguren una mayoría. Pero no se puede, presidente, acá la redacción diciendo son 5 y luego 50%, 2,5 no puede ser, presidente. Gracias. Bueno, en vista que veo que se están retirando los señores congresistas, y en realidad es un tema muy importante que estamos viendo, es responsabilidad de todos los integrantes de acá de la Comisión de Justicia, quiero pedirles en todo caso que sean más precisos en cuanto a los aportes que vamos a presentar para poder incluirlos en el dictamen. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder. Presidente, gracias. Un segundito, porque yo estaba esperando pacientemente y sin interrumpir, hacer el truco de hacer una interrupción para hacer intervenciones, y quiero hacerlo de manera rápida antes de retirarme a la otra comisión. Le voy a dar la interrupción en su momento. Yo quiero decir, presidente, que me sorprende que quien más objeciones le está planteando este tema sea el representante del partido de gobierno. Todo lo ha deshecho, hasta incluso la única parte más o menos de fondo que tenía este proyecto, que era que todo se hiciera a través de un concurso, y que ese concurso se hiciese a través de una comisión especial, ¿no es cierto? Bueno, esa es la esencia de este proyecto. Lo que está diciendo el señor Violeta, representante del partido de gobierno, es que se haga una secretaría ad hoc que reemplace a lo que se está diciendo. O sea, ya no va a haber esta comisión y tampoco va a ser servir que lo haga, sino una secretaría ad hoc, lo cual significaría pues un presupuesto especial, una elección especial, quienes le integrarían, etcétera. Solo como ejemplo. Yo quiero decir, presidente, que aquí lo único que estoy constatando es que lo que se dijo en 1824, cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Esto es moco por babas. Aquí, ¿cuál es el cambio? Lo que hay en este momento es un proceso de elección. Son 7 miembros que se eligen, Corte Suprema, colegios de abogados, colegios que son de otras profesiones. Es decir, la palabra elegir es la que está en la Constitución actual. Bueno o malo, quizás muy malo, efectivamente. Ahora no, ahora va a ser concurso. En primer lugar, se está creando una especie de comisión integrada por 5 funcionarios públicos, que la pregunta es, ¿qué cosa es lo que va a hacer esa comisión? Porque dice que esa comisión debe hacer un concurso público, pero el concurso público lo va a hacer la entidad civil que lo hace, o sea, servir pues. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa hace ese consejo? ¿Los llama por teléfono y le dicen hagan el concurso? Para eso vamos a constituir todo un consejo que no tiene ninguna otra función. Entonces, de frente, lo único que debemos decir es que los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se elegirán por concurso hecho por servir. ¿Para qué están los demás, los altos funcionarios ahí? No tienen ninguna función. Aquí no le están poniendo ninguna función. O sea, se está cambiando elegir por postular. Y postular con mérito. Perfecto. Entonces ahora van a poder ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura cualquier ciudadano que tenga solo 2 requisitos: ser abogado y tener más de 30 años en el ejercicio. Entonces estamos hablando de aproximadamente unos
de los 60.000 abogados que habrán, digamos que la mitad pueda estar en ese requisito, aunque 30 años puede ser menos, quizá un poco menos. Son los únicos que van a poder ser. Se van a presentar a concurso, y como es concurso, y los concursos por lo general tienen un alto nivel de anonimato, van a salir elegidos 5 personas, ya no 7, 5 personas, que pueden ser los 5 varones o los 5 mujeres, porque el mérito es el que determina, salvo que, claro, se establezca una norma que diga que el que quedó tercero, como es tan varón y los otros también son varones, le digan, sorry, vamos a buscar a la mujer que quedó más atrás.